De allí retomar un poquito. Ayer hablábamos acerca de esto y me hace acordar al Antiguo Testamento una historia pero muy conocida, que es la historia de Acán. ¿Se acuerdan la historia de Acán? Una historia que cuando la vemos, cuando somos chicos la vemos y decimos, wow, qué historia tremenda. Yo doy clases en el secundario, en el segundo año del secundario, en educación cristiana, y nos toca muchas veces dar la historia de Acán, ¿sí? Y cuando hablamos acerca de Acán decimos, pero ¿por qué tan tremendo tiene que ser esto, no? ¿Por qué Dios mandó, ¿sí?, a Josué a que sea destruido, que sea desaparecida la familia incluso de Acán? Recordamos nosotros que cuando el pueblo de Israel tenía que entrar en la tierra prometida, la primera batalla que tenía que librar era la batalla de Jericó, y allí en Jericó Dios le dijo, no toquen nada. Todo lo que está ahí tienen que destruirlo, porque si ustedes tocan algo, eso va a ser anatema, ¿sí? Y ayer mencionábamos algo acerca de esta palabrita anatema. ¿Qué significa? Maldito, ¿sí? Como el evangelio que menciona Gálatas capítulo 1 versículo 9, los evangelios malditos. Todavía existen evangelios malditos, evangelios de la prosperidad, evangelios de de la salvación por obras, etc. Hay un montón de evangelios que son malditos. El evangelio de la convicción y no de la conversión. Ya hablábamos de lo importante que es la conversión, la transformación que provoca el evangelio en nosotros. Entonces, cuando Dios le dice eso, ¿qué pasó? Acán, sin que nadie sepa, tomó, ¿se acuerdan? ¿Qué tomó? Un manto babilónico, qué hermoso, oro y plata, un lingote de oro y plata, ¿sí? Y la escondió debajo de su tienda. Y cuando fueron el pueblo a pelear contra Jai, Dios le había dicho, ustedes no se preocupen, a Josué le había dicho, esforzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo voy a estar con vos. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, ¿sí? Andá derechito por donde yo te mando. ¿Qué pasó cuando fueron a Jai, que era un pueblo mucho menor, era minúsculo el pueblo? Perdieron esa batalla, tuvieron que retroceder. Entonces Josué dice, la segunda batalla que tenemos y ya perdimos. ¿Qué pasó acá? Dios le dijo, hay un pecado, y ese pecado está en el pueblo. Entonces Josué fue llamando por tribus, por familias, y cuando descubrió a Acán, le dijo, Acán, ¿qué pasó? Pequé, tomé de lo que era maldito, ¿sí? Y entonces Josué le dijo, bueno, anda Acán, tus pecados te son perdonados, ¿le dijo así? No. Acá tenés que rezar 3 Padre Nuestro, 2 Ave María y listo, seguimos adelante. No le dijo así. Dios le dijo, tráelo acá, a su familia, a sus cosas y destrúyame. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible. ¿Qué iba a pasar si Acán seguía vivo? La maldición iba a seguir con el pueblo. No iban a poder ganar ninguna batalla. No iban a poder seguir adelante. Hermanos, esto no es para que tengamos miedo, o sí, no sé, pero realmente, ¿no? Muchas veces nuestros pecados, nuestras formas de actuar provocan daños colaterales en la iglesia, porque somos la iglesia. Por supuesto, cada uno es responsable de su vida, y la Biblia nos enseña que cada uno va a comparecer ante Dios. Pero somos la iglesia, ¿sí? Y la iglesia depende de cada miembro en su lugar, es importante. Cada miembro me hace recordar a Nehemías, con su espada y con la cuchara, podemos decir, ¿no? Y la pala, ¿sí? Es decir, trabajando para el Señor, batallando para el Señor. Cada uno de los miembros es importante, todos somos importantes para la obra del Señor. Entonces, hermanos, finalizando un poquito y para dar inicio a esta parte, hoy nos toca mencionar ser controlados por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Cuéntenme, díganme, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo. A ver, dígame eso. Otro que no se haya gustado, así decimos en las clases. A ver, otro levante la mano. Es Dios. Es Dios. ¿Sí? ¿Vieron que
Yo no sé si en alguna parte de la Biblia dice la tercera persona de la Trinidad. ¿Dice eso? Yo creo que es un error nuestro eso, ¿no? Me parece que es un error nuestro. No dice en ningún lado la tercera persona. Lo decimos generalmente porque es como orden de aparición en la Biblia, ¿no? Primero Dios, después Jesucristo, y bueno, y después el Espíritu Santo. Pero sí, en el Génesis dice que estaban... El Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios se movía. ¿Sí? Y pareció a Dios que el hombre, digamos, era bueno, una buena creación. Dios lo estaba hablando solo. Estaba la Trinidad. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Me dijeron, es Dios. Me dijeron, ¿qué más? Ahí es, hasta ahí nomás. Es una persona. Es una persona. ¿Sí? ¿Tiene atributos? Tiene los mismos atributos de Dios, ¿no? Ayer hablábamos algo y yo quiero comenzar también tratando de unir, ¿no?, los mensajes. Ayer decíamos que durante muchos años nosotros, levanto la mano primero como uno de los responsables de la iglesia en calle Belgrano, allí la iglesia, no lo voy a decir otra vez porque acá hay nosotros nos llamamos Iglesia Central, pero no somos de Rosario. Somos de Central. Somos de la Central de Santa Fe, ¿no? Bueno, como miembro y como responsable de la iglesia, tengo que decir, hermanos, que nos hemos equivocado. Y permítame decirlo, nos hemos equivocado, escúchenme, diabólicamente. ¿Cómo es eso? Durante mucho tiempo, hermanos, yo tengo 40 años de cristiano. Desde que tengo 9 años, soy hijo de Dios. Conocí a Dios como mi Salvador. Pero toda mi juventud, gran parte de mi juventud, he vivido en una equivocación en la iglesia. Porque hemos callado al Espíritu Santo. No hemos hablado del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo en mi juventud era estar relacionado con otro tipo de doctrina. Hablar del Espíritu Santo en mi juventud era como ser casi como un hereje. Pero qué error tan grande, hermanos. Qué error tan grande. Y hace muy poquito, por gracia de Dios, y hay que reconocer los errores. Y hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón cuando uno se ha equivocado durante mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque eso agrada a Dios. Que podamos ir a Él con un corazón humillado, un corazón contrito. Le he pedido perdón a Dios porque no he hablado del Espíritu Santo. Pero hoy voy a hablar. ¿Saben que en mi iglesia estoy haciendo una serie y cada vez que me toca hablar el domingo, hablo del Espíritu Santo? Algo del Espíritu Santo hablo. Porque es importante conocer a Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Y lo más lindo es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Miren, cuando nosotros logramos entender esto, que Dios está en nosotros, nuestra vida cambia totalmente, nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar cambia totalmente. Y muchas veces hemos visto a Dios alejado, ¿sí? Lo hemos visto allá en el cielo, sentado en el trono, o a Jesucristo, ¿no?, muriendo en una cruz, resucitando al tercer día, y a la diestra del Padre abogando por nuestros pecados. Pero Dios está no aquí, sino que está en mí. Hay un anexo, yo sé que ustedes lo pueden entender como anexo, nosotros tenemos extensiones, le decimos extensiones, que no cumple la función de anexo. Yo estoy trabajando en una extensión en un lugar que se llama Montevera, trabajé 4 años en una extensión en un barrio llamado Villa Elsa. Ahora hace unos 2 o 3 años que estoy trabajando allí en Montevera, con hermanos nuevitos que han creído en Cristo como su Salvador, que quieren seguir creciendo, y ahí estamos trabajando en grupos pequeños y estamos trabajando en con algunas reuniones, algunos encuentros hermosos, ¿no? Y realmente en estos encuentros que tenemos, tocamos este tema tan fundamental para nosotros, es darle la autoridad a Dios que tiene, ¿sí? Pero darle con nuestra mente la autoridad de Dios que tiene en nosotros. En esos encuentros cantamos la canción Dios está aquí, ¿no es cierto?
Y yo me puse a pensar en esa canción. No solamente Dios está aquí, Dios está en mí. Dios está en mí. Ahora la pregunta, hermanos, antes de entrar de lleno al tema. ¿Yo siento al Espíritu Santo en mi corazón? Y ahí juega un tema que muchas veces lo charlamos con mis consiervos, ¿no? En la parte de los sentimientos, de las emociones, y la parte de la palabra, de la ley, ¿sí? Pero te pregunto, ¿sentís al Espíritu Santo en tu corazón? ¿Sentís que Dios se mueve en tu ser, en tu corazón? Qué pregunta, ¿no? Hablar de esto también es muchas veces tabú, ¿no? ¿Qué sentís de Dios en tu corazón? ¿O cómo sentís a Dios que obra en tu vida, en tu corazón? Controlados por el Espíritu Santo. Hermanos, vayamos allí a Hechos, capítulo número 16. Bueno, hoy a la noche vamos a hablar a los jóvenes acerca del joven Timoteo. Ayer decíamos que un equipo emprendió el segundo viaje misionero de Pablo con la idea de, como dice aquí en la palabra de Dios, que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Para que las iglesias sean confirmadas en la fe, Pablo creó un grupo, ¿sí?, misionero, un grupo que se dedicó a esta misión, y entre ese grupo que estaba Silas, también conocido como Silvano, que era de Jerusalén, que había sido enviado a Antioquía, algo parecido a Pablo, ¿no?, que también fue enviado a Bernabé, perdón, que también fue enviado de Jerusalén a Antioquía. Recuerdan ustedes que Bernabé lo busca a Pablo, ¿sí?, que estaba en Tarso, que hacía como 14 años que estaba en Tarso, va y lo busca para que venga a Antioquía, una obra nueva, una obra esplendorosa que se estaba iniciando allí en Antioquía, maravillados con lo que Dios había hecho allí, con la palabra. Recuerdan ustedes que todo comienza en Hechos capítulo 2, cuando había gente de todos lados, judíos, y de repente Pedro empieza a predicar y se empiezan a convertir las personas, a entender incluso los idiomas, el idioma que se estaba hablando, a comprender el Evangelio de Jesucristo, y después cada uno se va, ¿no? Por eso a mí me... digamos, no digo que no sea así. Por ejemplo, cuando estaba estudiando este tema, decía, fíjense que Lidia, por ejemplo, es la primer convertida en Europa. Yo no sé si están así en Filipos, no sé si están así, porque después las personas que estuvieron en esa predicación de Pedro volvieron a su casa. Y no tengo duda que cuando volvieron a su casa, llenos del Espíritu Santo y también llenos del Evangelio de Cristo, habrán contado en su casa en todos los lugares que se mencionan ahí en Hechos capítulo 2. Y uno de los lugares, Antioquía, se convierten las personas. Allí va Pablo, va Bernabé. Recuerdan ustedes en Hechos capítulo número 13 que ellos oran, están ministrando ahí, oran los ancianos de ese lugar, y el Espíritu Santo les dice que ellos iban a ser los encargados de predicar el Evangelio, y comienzan su primer viaje misionero con Juan Marcos. Después, en el capítulo número 15, después de 5 años aproximadamente, después vamos a ver esto, Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo se va con Silas, y allí se une un joven. Hoy vamos a hablar a la noche acerca de este joven, que es Timoteo, ¿sí? Y también los acompañaba Lucas, Y allí ellos se iban a ir a un lugar, estaban convencidos que tenían que pasar a un lugar, y como todas las cosas que tenemos que hacer nosotros, cada decisión y cada paso que nosotros tenemos que tomar, lo ponemos en presencia de Dios, lo ponemos en las manos de Dios para que nos guíe, para que nos dé una respuesta, ¿sí? Como todas las cosas que tenemos que hacer, Dios, ¿qué le dijo? No es el lugar. Ah, bueno, entonces aquel. Dios, ¿qué le dijo? No es el lugar. Y Pablo tuvo una visión, ¿sí?, una forma que tuvo Dios de manifestarse en ese momento a través de una visión con el varón macedonio, ¿no? Y le dijo, Pablo, vení acá, vení a predicarnos, ¿sí? Y allí era donde Dios los quería, y eso es lo que vamos a leer ahora. Hechos 16, versículo número 6 dice, y atravesando Frigia y las provincias de Galacia, le fue prohibido, ¿sí?, prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Wow.
prohibido hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Para que anunciásemos el Evangelio. Qué tremenda palabra, hermanos. Esta palabra es tremenda. Yo cuando la leía y la releía, digo, qué tremendo. ¿Cómo no pasa estas cosas en nosotros? Y eso nos lleva a pensar que es el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo hace dos cosas tremendas acá, tres cosas tremendas, ¿no? Prohíbe ir a dos, prohíbe hablar en una, no deja ir a otra, y a través de una visión le dice a Pablo: tenés que ir a este lugar, y le confirma el lugar donde tenía que ir. ¡Qué tremendo! Esto me llevó a pensar a mí, y quiero llevarlos a pensar cómo fue actuando el Espíritu Santo a lo largo de la historia. ¿Cómo actuaba en la antigüedad, hermanos? ¿Cómo actuaba en la antigüedad el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Comisiones. ¿Cómo? Comisiones. Con sueños. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Por ejemplo, ¿recuerdan Saúl? Cuando Samuel le dice: vos vas a ser rey. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué pasa con Saúl? Dice la Biblia que viene el Espíritu Santo a él y empieza a profetizar. Y dice allí en Samuel, 1 Samuel, dice que todos los miraban a Saúl y su espíritu había mudado, había cambiado de una manera impresionante, tremenda, que a todos les llamaba la atención. ¿Se acuerdan de Sansón, por ejemplo? Que a pesar de los pecados y las debilidades que tenía Sansón, Dios quería cumplir su propósito, y cuando venía el Espíritu de Dios a Sansón, le daba la fuerza para seguir adelante, para batallar y para pelear y para tener esa fortaleza. ¿Se acuerdan de Gedeón? Que le daba esa valentía para pelear, cuando era un hombre común, con muchos miedos, con muchos temores. Ahora yo les pregunto, hermanos, ese Espíritu Santo que estaba ahí en el Antiguo Testamento, entre las hojas primeras de la Biblia, ¿es distinto al que tenemos nosotros? ¿Es distinto? No, es el mismo. Hermanos, estamos hablando de que dentro nuestro, escuche bien, está el mismo espíritu que tenían estos hombres. No es cosa menor. Entonces, Dios, entendemos, ¿no?, que Dios ha actuado de diferentes maneras, pero Dios es el mismo. Dios no cambia. Ayer, hoy, por los siglos, Dios es el mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros, con nuestro espíritu? Miren, vamos a ver el contexto del texto, ¿no? El contexto del texto, para que no sea un pretexto, algo así era la frase. Bueno, segundo viaje misionero de Pablo. Pablo comenzó este viaje misionero habiendo salido de Antioquía primero y había hecho la obra de fortalecer a las iglesias en las regiones de Siria y Cilicia. Esto había sido en el primer viaje misionero, había fortalecido. Según la estimación de Barclay, el primer viaje misionero terminó alrededor de 5 años antes de estos eventos, ¿no?, de los eventos de este capítulo. Pablo estaba ansioso por ver con sus propios ojos cómo continuaba la obra del Señor entre las iglesias que fundó 5 años atrás. Es decir, él había fundado estas iglesias y habían pasado 5 años desde que las fundó. Entonces él estaba deseoso de poder ir y confirmar estas iglesias, ¿sí?, que había fundado, que había recibido la palabra de Cristo a través de él, y había a personas que habían creído en Cristo como su Salvador. Y el equipo misionero se conformaba por Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, ¿sí? Hay otras cosas que podemos hablar de contexto, pero esto me parece lo más relevante. Ahora dice, el Espíritu Santo les había impedido, ¿no? Esto es el texto. El Espíritu Santo le había impedido, en primer lugar, predicar la palabra en la provincia de Asia. Cuando el Espíritu Santo impidió, ¿qué dijo? Acá, no. Eso es impedir.
Acá no. Bien. Ahora intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Ellos quisieron ir a otro lugar, ¿sí? Y Dios no se lo permitió. Pero convencido de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Esto significa que sí les dijo, vayan a esta provincia de Europa, la primera provincia de Europa que llega Pablo. Actualmente, ¿saben lo que es Macedonia? Es Turquía. Turquía, actualmente Turquía. Ahora, tenemos que ver en estos textos el obrar del Espíritu Santo. Lo bueno y lo correcto para Dios. ¿Sí? Lo bueno y lo correcto para Dios. A ver, ¿era bueno predicar el Evangelio? ¿Es bueno predicar el Evangelio? Pero por supuesto que es bueno. Dios nos manda a predicar el Evangelio. Qué hermoso ese texto, hermanos. ¿Saben que es uno de los textos preferidos míos, ¿no? Que ustedes lo deben conocer perfectamente. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Qué lindo, hermanos, que tenemos poder. Tenemos poder. Dios nos ha dado poder. Hemos recibido poder del Espíritu Santo. Hemos recibido poder de Dios para ser testigos de Dios y anunciar el Evangelio. En ese momento Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy nosotros tenemos poder para anunciar el Evangelio. Por supuesto que no solamente es una gran comisión. La Biblia nos enseña que la gran comisión, ¿qué es? ¿Qué es la gran comisión? ¿Qué tenemos que hacer como gran comisión? Muy bien, A veces decimos predicar solamente. Pero ¿qué es la gran comisión? Hacer discípulos de Cristo, ¿no? Por supuesto que comienza predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio de Jesucristo, enseñándole todas las cosas, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y estas cosas van a seguirlos a ustedes, ¿sí? Y ahí habla de cosas tremendas que van a seguir a todos aquellos que predican el Evangelio. Hermanos, es la palabra de Dios. Y hay que vivir la palabra de Dios. Hay que vivirla. Pero este texto, hermano, van a recibir poder. Poder. Ayer hablábamos y decíamos que el diablo, el enemigo de Dios, nos quiere callar la boca. Cuando tenemos un amigo, un compañero, alguien del trabajo, que está ahí, que está como una lechuguita, que está a punto ahí, ¿qué pasa? Nos quedamos sin palabras. No somos capaces de anunciar con nuestros labios lo que Dios hizo en nuestra vida, anunciar con nuestros labios lo que sabemos de la palabra de Dios. Hermanos, no somos capaces de darle el mejor mensaje que puede recibir una persona, porque el enemigo gana esas batallas, porque coloca miedo, vergüenza, temor. ¿Qué van a decir? ¿Cómo voy a quedar? Hermanos, yo lo digo porque me ha pasado. Antes de entender que Dios me ha llamado a esto, me ha pasado, hermanos. Una de las cosas hermosas que he hecho, me acuerdo, en el grupo de adolescentes con Guillermo Piovano, él había tenido algunas ideas. Me acuerdo que una de las ideas era yo puedo, ¿no? Parecía, yo puedo, ¿no? Se explica así. Entonces yo puedo predicar, después teníamos actividades misioneras, por ejemplo mandábamos cartas a los misioneros, o hacíamos el servicio en el mismo grupo de adolescentes, y entonces yo me anoté, yo quiero predicar. Bueno, ¿cómo vas a hacer? Bueno, yo te doy folletos. Me enseñó a predicar algunos puntos clave que tenía para predicar el Evangelio. Tengo un amigo, Sebastián, que somos amigos desde que tengo aproximadamente 14 años, 13 años, hasta el día de la fecha. Nuestras hijas son amigas, ayer tuvieron un 15, las dos juntas. Y sigue, la amistad sigue hace un montón. Con Seba nos volvíamos juntos al mismo barrio. Entonces yo le pedí al colectivero, ¿sí? Le decía, mire señor, pagábamos el colectivo, ¿no? Queremos repartir unos folletos gratuitamente, ¿podemos hacerlo? Y algunos nos decían que sí y otros nos decían que no. Entonces mientras Seba iba repartiendo los folletos, ¿sí? Yo lo único que decía es buenos días o buenas tardes, buenas noches pasajeros.
mi amigo Sebastián está repartiendo un folleto, queremos que usted lo lea porque tiene el mensaje más importante para su vida. Léalo. Nada más que eso, ¿sí? Lo hice durante mucho tiempo. Y me pone muy feliz de haberlo hecho. Pero ¿sabes cuántas veces me ganó el enemigo y me tapó la boca a personas que le tenía que haber predicado? Una vez estábamos en la casa de unos amigos de mis padres y había un chico de 15 años y yo estaba con mi hermana María Eva, que muchos de ustedes la conocen. Éramos muy chicos y le digo: Eva, vamos a predicarle. Sí, dale, Juan, predicarle. Y no quise, me dio temor. Me cayó. El enemigo tapó mi boca. A las 2 semanas ese chico tuvo un accidente fatal en moto. Yo estoy seguro que ha escuchado el Evangelio, ¿no? Pero ustedes no se imaginan lo que me sentí. 15 años tenía yo y me sentí re mal. Porque yo tendría que haber predicado. Seguramente ha escuchado el mensaje por algo. Pero yo tendría que haber predicado. ¿Y cuántas otras derrotas que he tenido, hermanos? En donde tenía que abrir mis labios, mi boca y predicar el Evangelio y no lo he hecho. Hermanos, Dios nos ha dado poder. El Evangelio es poder en el Espíritu Santo. Por lo tanto, entendemos que el Evangelio es buenísimo. Es muy bueno el Evangelio, es predicar el Evangelio, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer como primera instancia, después hacer discípulos, como hemos hablado anteriormente. Pero acá, Dios le había dicho a Pablo y a la comitiva: no, se los prohíbo. ¿Por qué le habrá dicho se los prohíbo? ¿Por qué a veces Dios nos prohíbe algunas cosas que entendemos que son buenas? ¿No te ha pasado alguna vez que vos decís: che, quiero trabajar y hacer esto para el Señor? Y lo pones en oración, ¿sí? Y es algo bueno, algo re lindo. Y Dios te dice: no. No. Esto no. Y te lo puede decir de un montón de formas, y eso vamos a hablar después. Pero esto no. ¿Por qué pensás que pasan esas cosas? Yo no tengo otra explicación más que decir esto. Pasan estas cosas porque Dios tiene otro propósito. Te tiene en otro lugar. Te quiere en otro lugar, con otro propósito específico, porque los planes de Dios son perfectos. Y Dios ve nuestra vida, nuestro pasar, de una manera que nosotros no lo podemos ver. Dios ve toda nuestra vida. Dios ve el conjunto de cosas que nos ocurrieron, que nos ocurren, que nos ocurrirán. Dios lo tiene en su gloria. ¿Podemos entender esto? Recién estábamos filosofando, ¿no? Con las cosas creadas y creadas. Con un profesor de filosofía mío que un día se apareció y dijo, me egresé en la escuela evangélica allí en Santa Fe, se apareció y dijo: tengo que decirle algo, alumnos. Sí, profesor, nosotros lo queríamos mucho, el profe, porque era un profe que nos hacía pensar. Le tengo que decir algo, alumnos. Encima hablaba así: tengo que decir algo, alumnos, con una voz así, un perfume, viste, usamos esos perfumes fuertes, entraba con saco, así, serio. Dios no existe. Yo me quedé con los ojos abiertos acá. ¿Qué está diciendo este hombre? Lo van a echar de la escuela. ¿Cómo no va a decir esto? Y para el cómo me sentía responsable, no sé por qué me sentía responsable de que yo tenía que decirle algo. Yo era de la iglesia, de la escuela, me sentía comprometido. Me acuerdo que en ese año comencé a dar educación cristiana a los más pequeños de tercer grado. No, yo tengo que decir algo, no puede ser que este hombre impune con semejante cosa que ha dicho. Entonces le dije: profesor, mire, nosotros lo queremos mucho a usted, pero usted está diciendo algo que no corresponde. A ver, ¿por qué, Césped? Dígame, ¿por qué? Porque ¿cómo va a decir que Dios no existe? Si Dios creó todas las cosas, Dios está en nuestro corazón. Usted mismo habla de Dios muchas veces. Mirá, yo te voy a decir algo, dice. Y me explicó esto. Todas las cosas creadas, todas las cosas que existen, son creadas. Dios no es creado. Dios no existe. Dios es. Dios es. Bueno, ahí me quedé sentadito. Sigue adelante, profe, con la reunión, con la clase. Perfecto, de 10. Profe agustiniano, ¿no?
nos hablaba de San Agustín y quería hacer una apelación a San Agustín, por eso todo este tema que le conté recién. Agustín dice que Dios está lejos de los vectores del espacio y el tiempo, ¿no? Cuando Dios crea el universo, el mundo, cuando hablar del universo pareciera que estamos en otro tipo de reunión, ¿no? El universo. Cuando Dios crea el mundo y las cosas que nosotros conocemos y las que no conocemos también, ¿sí? Dios crea el espacio. Cuando Dios crea el mundo, Dios crea el espacio, por lo menos el espacio que nosotros vivimos, que nosotros estamos, ¿no? Cuando Dios hace la lumbrera mayor que el sol y hace girar la tierra sobre su eje, ¿no? Y me imagino a Dios haciendo girar la tierra sobre su eje y dándole ese empujón a la tierra para que pueda dar vuelta alrededor del sol sobre su propio eje durante 24 horas y alrededor del sol durante 365 días. ¿Qué crea Dios? ¿Qué crea Dios? Dígamelo usted. El tiempo, ¿no? Y entonces Agustín decía, Dios está lejos de esto. Dios está por fuera del espacio y del tiempo. A Dios no lo puede contener su misma creación. Eso decía Agustín, ¿no? Los vectores espacio-tiempo. Dios no lo puede contener. Por eso Dios nos ve a nosotros. Ve a nosotros toda nuestra vida. Dios nos tiene ya en su gloria. ¿Y cómo podés entender que Dios, mirá, que Dios es hoy, en este momento, y que Dios es dentro de 15 años, y que Dios es cuando San Martín cruzó los Andes? Dios es, ¿cómo puedes entenderlo? Porque Él está lejos del tiempo y del espacio. Ahora Dios está en nosotros. Dios conoce las cosas y sabe y tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Cuando le hablo a los jóvenes, muchas veces les digo, chicos, ojalá me hubiese dado cuenta de muchas cosas, no sé si les pasa al más grande, ¿no? Cuando tenía tu edad, ¿cómo no me di cuenta de algunas cosas cuando tenía tu edad? ¿Sí? Porque estuve paveando un montón de años, ¿no? En pensamientos, en cosas que no tenía. Y te das cuenta de cosas y dices, che, ¿cómo me hubiese gustado aprovechar el tiempo en mi juventud? La Biblia lo dice, ¿no? La Biblia nos enseña esto, ¿no? Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿no? Y a veces las cosas que nosotros no entendemos, que son buenas, que entendemos que, por ejemplo, me acordaba la otra vez que decía, una hermana me decía, Juan Manuel, yo quiero estar en el grupo de alabanza. Bueno, la hermana no canta bien. No canta bien. Ella quiere algo bueno, pero sí que quiere algo bueno, quiere servir a Dios en el grupo de alabanza, quiere alabar a Dios. Salmo 100 que cantada a Dios, habitante de toda la tierra, quiere cantar, alabar a Dios, quiere estar en el grupo de alabanza. Pero no sé si es el propósito de Dios que ella esté en el grupo de alabanza, ¿no? Quiere algo bueno, pero Dios seguramente tiene ese u otro propósito. Lo mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces queremos hacer cosas buenas, ¿sí? Cosas que son de Dios, que pertenecen a Dios. Pero Dios nos quiere en otro lugar. Por eso, lo bueno y lo correcto, lo que debo hacer. ¿Cómo puedo entender o cómo puedo saber lo correcto? Cuando tengo una relación con Dios. Yo no puedo saber lo que Dios quiere para mi vida si yo no tengo una relación con Dios. Hay un texto, hermano, los chicos dicen, que me voló la cabeza. Dice la chica así, me voló la cabeza. ¿Cuál es ese texto? Finalizando el Sermón del Monte, Sermón del Monte, Mateo, recuerdan capítulo 5, 6 y el 7. Finalizando el Sermón del Monte, Jesús les dice, hay una puerta, hay un camino, hay un lugar. ¿Sí? La puerta, que habla de la salvación, el camino de la salvación y el lugar al que vamos a llegar. Después les habla acerca de los frutos. ¿Recuerdan ustedes? Un árbol da los frutos que tiene que dar el árbol. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Si somos hijos de Dios, cristianos, tenemos que dar frutos de cristianos. Pero después ese texto me mató. Cuando dice el Señor, allí en Mateo 7, no recuerdo bien el versículo, pero dice, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado demonios,
Pero yo les voy a decir, ¿cómo les voy a decir? ¿Cómo les voy a decir? ¿Cómo le va a decir el Señor? No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo si estamos haciendo cosas buenas? Estamos profetizando, estamos echando fuera demonios, estamos predicando el Evangelio, queremos abrir las iglesias, queremos hacer... Pero Dios nos va a decir, yo no te conozco. Porque ¿cuál es el énfasis que coloca el texto ahí, hermanos? El énfasis no es cuánto yo conozco a Dios, ¿verdad? No, el énfasis no está puesto en cuánto yo conozco a Dios. Porque muchos de acá conocemos a Dios. Conocemos a Dios a través de la Biblia, conocemos según lo que escuchamos, conocemos según los mensajes que leemos, los libros que hemos leído de los distintos autores de toda parte del mundo. Conocemos a Dios de esa manera. Lejos está de mí comparar esto, ¿no? Conocemos también a Maradona, a Messi. ¿Sí? Y podemos tener la figurita y podemos saber cuánto pesa, cuánto mide, cuántos goles hace, en qué equipo estuvo. Pero ¿cuál es la diferencia? Si le digo a Messi, Messi, ¿usted lo conoce a Juan Manuel Céspedes? Sí, Messi. Sí, me Juan Manuel Céspedes. Lejos usted, ¿no? De comparar esto, ¿no? Aunque para muchos son dioses esto, ¿no? Para nosotros no. Pero el énfasis está en cuánto Dios me conoce a mí. ¿Qué relación tengo con Dios? No las cosas que hago, las cosas que pienso que están bien, sino mi relación íntima con Dios. ¿Cuántas veces me he encontrado con Dios? Ahora sería distinto si Dios dijera, sí, todos los días estaba conmigo, todos los días desayunábamos, tomábamos mate, todos los días mientras iba a su trabajo iba hablando conmigo. Todos los días, mientras estaba en la reunión, estaba atento a mi palabra. Todos los días, mientras se bañaba, cantaba alabanzas a mi nombre. Lo conozco. Ese es el énfasis. ¿Y cómo puedo yo conocer a Dios? Dios nos ha dejado dos formas importantes para conocerle. La palabra de Dios, esto no puede ser reemplazado por nada. La palabra de Dios es la forma perfecta de conocer a Dios. Y el Espíritu Santo de Dios que ha sellado nuestra vida para salvación, que es la zarra, la garantía de vida eterna. Las formas más hermosas que tenemos de conocer a Dios es a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. No hay otra forma de conocer más a Dios. Entonces, hermanos, está lo que quiero hacer, que puede ser espectacular, hermoso. Miren, hermanos, yo tengo en mi cabeza, ¿saben cuántos millones de proyectos tengo pedido en mi vida, en mi cabeza? Que he hecho pocos, ¿no? Muy pocos. Pero eran hermosos esos proyectos. Pero Dios ha dicho, esto no. ¿Saben que hay muchos más no? Que sí. Y gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. Porque me iba a embarcar en una torre de Babel. Me iba a embarcar en construir algo personal para llegar a Dios. Y cuando estaba construyéndolo, Dios iba a hacer así y se iba a derrumbar. ¿Por qué no era de Dios? Gracias, Señor, por decirme no. Pero ¿cuántas veces he construido Torre de Babel? Queriendo acercarme a Dios, queriendo hacer su voluntad. ¿Cuántas veces he perdido tiempo, dinero, recursos, qué sé yo, pensamientos, en cosas que Dios no quería de mí? ¿Sabes cuántas veces? Un montón de veces. Por eso es importante ser sabios, conocer a Dios, saber lo que Él quiere para mi vida. Y la mejor forma de conocer a Dios, conocer su palabra, tener una relación fluida con Dios. Y Dios nos ha dejado su Espíritu. Ahora, ¿cómo habla el Espíritu Santo de Dios? Qué tema este, ¿eh? Qué tema para nosotros. Hermano, yo le tengo que decir que no sé qué le ha pasado a usted en su vida. Hermano, pregunto, ¿cómo
habla el Espíritu Santo con usted? ¿O habla el Espíritu Santo con usted? Es el tema. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, alguien que conoce. Mati Greco está en donde está y no está en la India, por ejemplo. ¿Por qué Lionel está en donde está y no está en las Islas Canarias? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué nosotros estamos acá? ¿Por qué servimos donde servimos? ¿Cómo habla Dios a su vida? ¿En serio le pregunto? Por favor, ilumínenme. Claro, hay una manera general que la palabra, a todo, la palabra es la misma. Y tenemos la gran ventaja que tenemos el libro y el mismo autor del libro es el que te lo explica. La palabra está inspirada por el Espíritu de Dios. Así es, hermano. Y después cada uno con uno particular, muchas veces en una circunstancia, y después dando testimonio, porque en la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces hay cosas que para los que otro no va a percibir porque el mensaje es para mí. Pero tenés que estar con el oído atento, no apagar el espíritu, ser lento, etc. Cristo las condiciones para que el espíritu te hable y te muestre. Hermanos, este punto ya está explicado. Listo, pasamos al siguiente. Hermanos, yo le contaba ayer a Juan que a mí me pasó, yo conozco al Señor, como le dije, hace muchos años, pero hace unos años atrás, entre 15 y 20 años atrás, leyendo libros que me gustaban, y que no estaba de acuerdo con un montón de cosas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puedo ser que no estoy de acuerdo con esto que escribe el hermano que vive en otro país, qué sé yo, y no son vivencias personales, no son como la vivencia que... Me acuerdo que estaba leyendo un libro, lo cerré en la segunda página, porque decía, yendo a la universidad a mis 16 años, en mi coche de no sé cuánto, y mirando, nada, este libro no es para mí. Lo cerré porque, digo, ¿de qué me está hablando? Bueno, me ha pasado en un momento de mi vida, y quiero transmitirlo, hermanos, si usted no ha vivenciado esto, por lo menos lo que he vivenciado yo respecto a este tema, en donde dije, Señor, yo no quiero más esto. La Biblia, la palabra de Dios, que tiene 66 libros, que han sido 40 autores en un transcurso de 1500 años, que tiene casi 32.000 versículos, que estos autores todos van dirigidos a la persona de Cristo. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Señor, el Espíritu Santo de Dios está en mi corazón. Yo tengo al autor en mi corazón de la Biblia. Señor, enséñame vos la Biblia. No digo con esto que no leo algún libro, algunos autores, pero desde ese momento en adelante mis experiencias espirituales han sido distintas con la Biblia y con el Espíritu Santo de Dios. He sentido que la Biblia es viva, que es verdadera, que es eficaz, que es palabra, que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. He sentido que Dios me ministraba mientras yo leía la palabra de Dios. Pero no es la única cosa, ¿no?, que me ha pasado a mí, ¿no? Cuando he orado, Señor, te pido que me ayudes en este problema. Me acuerdo, de mi casa a mi lugar de trabajo, gracias a Dios tengo esa gran bendición, hay 3 cuadras. Y de la iglesia, porque la iglesia de donde yo trabajo, son 3 cuadras prácticamente toda mi vida, ¿no? Entonces me voy caminando y a veces algunos problemas de trabajo y demás, que por ahí te han traído preocupación, que lo has puesto en oración, pero mientras vas caminando vas orando a Dios. Señor, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a resolver este problema. Yo no les puedo decir, hermanos, que he sentido una voz, porque no es la verdad. No es que yo sentí, Juan Manuel, no, te quiero decir algo. No sentí eso. Pero sí he sentido la paz de que Dios estaba en mi espíritu, hablando a mi espíritu, diciendo, yo tengo el control. Yo tengo el control. Sí, me he sentido con esa paz de decir, Dios tiene el control. Voy confiado a esto porque Dios tiene el control. ¿Y saben lo que pasaba después?
Yo no sé cómo habla el Espíritu, yo no sé cómo a ustedes le señala el Espíritu de Dios a realizar las cosas, pero no hay nada mejor que estar cerca de su presencia. Y para eso, como dijo el hermano, ¿no? Los textos claves, no contristar al Espíritu Santo, no ponerlo triste al Espíritu Santo. ¿Cómo lo ponemos triste al Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando pecamos, cuando no confesamos nuestros pecados, cuando vivimos una vida de carne y no de espíritu, cuando hacemos todas las obras de la carne y no practicamos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces contristamos, apagamos. La idea de apagar el Espíritu no es que soplamos la vela y se apagó y se fue, no, que se va debilitando en nuestra vida, pero porque nosotros lo debilitamos, no le dejamos actuar. Nuestros pecados, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Ahora, ¿cuál era el objetivo central del Espíritu Santo en ese momento? No sé qué hora es. Sé que tengo que apurar un poquito. ¿Cuál era el objetivo central del Espíritu Santo? Allí, con Pablo. ¿Tenía que ir? ¿A dónde tenía que ir? A Macedonia. Y fue contundente, ¿sí? El Espíritu se lo mostró a través de una visión. Yo no estoy diciendo que ahora Dios habla a través de visión. Dios habla como quiere hablar, pero fue contundente. La voz de Dios es contundente. La voluntad de Dios es contundente. No deja ninguna duda. Eso es lo que quiero decir. Cuando Dios quiere algo para nuestra vida, no hay dudas. No existe ninguna duda. Es contundente. Por eso nosotros tenemos que estar aferrados a la voluntad de Dios. El objetivo del Espíritu Santo era Macedonia. Era Filipo. Era el lugar donde tenía que ir. Allí Dios tenía preparado una obra especial. Ahora te pregunto a vos, ¿dónde estás trabajando? ¿O tus objetivos para tu vida? ¿Es contundente Dios? ¿Lo has puesto en manos de Dios? ¿Estás orando a Dios? ¿Estás teniendo una relación viva, verdadera con Dios de tal forma que te está confirmando qué es lo que estás haciendo o lo que debes hacer? ¿Conoces el objetivo? Ahora, fíjate vos lo que pasó, ¿no? El Espíritu fue contundente, pero Pablo fue sensible, porque muchas veces el Espíritu es contundente y nosotros no somos sensibles. ¿Cuántas veces Dios, en lo personal te puedo decir, me ha dicho, es acá, Juan Manuel? No, Señor, pero yo quiero ir allá. Pero es acá, Juan Manuel. Pero, Señor, ¿a quién le has acordado eso? ¿A qué historia? ¿A Jonás? ¿No? Jonás tenés que ir a Nínive. Nah, me voy para otro lado, para allá, para el otro lado. Bien lejos. No, Jonás, vení acá. En la orejita, mandó una ballena. Una ballena, no era una ballena, era un monstruo marino. Acá Jonás, Nínive. Nínive es tu objetivo. Y así hace Dios. Yo prefiero realmente, hermanos, no es que lo hago, pero prefiero decir, bueno, Señor, voy a Nínive, a tener que pasar por las tormentas, a que me tiren al mar, a que me trague un monstruo marino, a que sea vomitado a la tierra. Porque todas esas cosas nos van a pasar cuando Dios tiene un propósito para nosotros y vos no sos sensible a Dios. Dios tiene un objetivo para tu vida. ¿Sos sensible a ese objetivo? ¿Sos sensible a ese objetivo? Un montón de veces, hermanos, me ha pasado a mí con algo que Dios me ha colocado en mis manos y yo dije, Señor, yo no quiero esto. No quiero esto. Señor, esto yo no lo quiero. No me siento preparado, siento que pongo en riesgo a mi familia. ¿Cómo no? No me importa lo que vos querés. Vos tenés que estar acá. Muchas veces me pasa esto, hermano. Y les digo algo, cuando uno encuentra de la disciplina o de la carga hacer la voluntad de Dios, después encuentra el gozo y el placer en cumplir la voluntad de Dios. Ahora, fíjense ustedes cómo Pablo y su equipo fueron guiados por los obstáculos, ¿no?
Y a veces Dios coloca obstáculos en nuestra vida para ser guiados a lo que realmente quiere en nosotros. Acá no, no, te cierra la puerta, ¿sí? Cuando una puerta Dios la cierra, es porque hay otra puerta abierta. Esto una vez me hizo pensar, vieron que muchas veces enseñamos en las oraciones, ¿no? Decimos, ¿cuántos tipos de respuesta tiene Dios a la oración? ¿Qué decimos? 3, ¿no? Sí, no y esperar. A mí me gusta pensar, es una cosa mía, ¿no? Me gusta pensar que Dios siempre tiene un sí. Dios siempre tiene un sí. Porque acá te cerró la puerta, pero tiene un sí en otro lugar. Me gusta pensar que Dios siempre tiene un sí. Capaz que soy un vulgar optimista, ¿no? Pero la verdad les digo, si Dios está diciendo que no acá, es porque está diciendo sí en otro lugar y otra cosa. Hermanos, guiados por los obstáculos. No es donde quiero yo, sino donde quiere Dios. Donde te quiere Dios. Es necesario confirmarnos en la fe nosotros, estar firmes en la fe. ¿Sí? Estar firmes nosotros, para que la iglesia pueda ser confirmada en la fe. Mire, simplemente voy a leer porque yo creo que ya la hora ha avanzado. Lo quiero leer. Dice, le fue prohibido. Bueno, ahí tenemos lo que hemos charlado, ¿no? Que el Espíritu Santo prohibió a Pablo hacer algo que normalmente pensaríamos que es bueno. Es difícil decir exactamente cómo que el Espíritu Santo dijo que no. Sabemos que para sí le mostró una misión, pero no está dicho ahí cómo es que el Espíritu Santo les dijo que no, que se los prohibió primero y que les dijo que no después, ¿no? Y bueno, y ahí hablábamos de dónde es el lugar donde Pablo estuvo predicando. Fíjense la última frase y con esto termino, ¿sí? David Livingstone quería ir a China, pero Dios lo envió a África. William Carey quería ir a Polinesia, pero Dios lo envió a India. Adoniram Hudson fue a la India, pero Dios lo guió a Birmania. Dios nos guía por el camino justo al lugar adecuado. Lo que tenemos que hacer es dejarnos controlar por Él. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Querido hermano, que en esta primera reunión, en este primer encuentro, seas desafiado, ¿sí?, a depender, a total dependencia al Espíritu Santo de Dios, y que juntos podamos buscar, encontrar y hacer la voluntad de Él. Amén.